Ok, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, no sé qué puedo yo. ¿Sabían ustedes que pese a que nos encontramos en la era del conocimiento, seguimos aplicando en nuestras organizaciones prácticas de la era industrial? Es impresionante pensar cómo una pandemia nos acelera algo que ya venía desde la década de los 90 y que hace un cambio fundamental en la forma como entendemos los negocios y lo acelera. Lo que fue en su momento la revolución industrial tardó 100 años en adaptarse, traer la gente del campo, vincularlos a las ciudades y que aprendieran a pensar en producción en serie. Sin embargo, esta revolución no tiene precedentes. Esta revolución del conocimiento llegó y no solo impacta nuestro ambiente de trabajo, sino que llegó para impactar todos los ambientes de nuestra vida. Eso lo hace diferente. Creo que necesito inducción aquí, pero voy a tratar de... Eso lo hace diferente aquí, simplemente ya. Y lo hace diferente porque la sociedad del conocimiento está en todo lo que hacemos. Cambió la forma como operamos la vida. Y nos cuestionamos a veces como empresas por qué la gente, los millennials, no se acomodan, por qué no quieren estabilidad y no hemos entendido que el mundo cambió, que las nuevas generaciones no quieren diferenciar el entorno de trabajo de su entorno del día a día, porque para ellos no hay que diferenciarlo, porque no es un proceso industrial, porque no es un proceso lineal. Y aquí viene una primera y profunda comprensión. Antes de hablar de universidad corporativa, debemos entender en dónde estamos, dónde están paradas nuestras empresas y cómo podemos, ahora sí, desde el conocimiento, impactar de una mejor manera. Soy Wilmar Parra y me complace darles la bienvenida. Primero quisiera contarles un poco qué hacemos. Yo lidero este grupo de empresas, son 3 empresas que están ubicadas en Colombia. Engagement es una compañía que se dedica a hacer gestión del conocimiento desde la tecnopedagogía. Focus Internacional se encarga de desarrollar habilidades blandas desde la psicopedagogía y Cometa es una empresa de desarrollo netamente de software enfocado en educación. Entonces, ya habiendo dicho esto, ¿por qué no miramos cómo ha cambiado el mundo en los últimos 20 años? Miremos para dónde se han movido las empresas. Ahí estamos en el año 2002, Coca-Cola, Microsoft. ¿Han visto este gráfico? Chévere, ¿no? Impresionante. 2005, empiezan, ni siquiera están las 3 primeras, las de la última década por allá, ni siquiera aparecen. ¿Cierto? 2010, por ahí empezó a aparecer. Vean Apple cómo se disparó, eso fue un momentico. Miren Amazon cómo se empieza a colar rápidamente. Y este fue el año pasado, ¿cierto? Entonces uno diría, ¿qué pasó en estos 20 años? ¿Cómo nos cambió el mundo? Y la pandemia nos mostró cosas, pero no hemos entendido que es que la realidad es otra. Y que solo aquellas empresas que sean capaces de interrumpirse, es decir, de reflexionar en estos asuntos y de crear a través de esas interrupciones un conocimiento superior de su industria, van a ser las empresas que van a marcar tendencia en los próximos años. Y eso es muy importante a la hora de hablar de universidad corporativa, porque la universidad no es un proceso de apoyo, es un vehículo a través del cual yo logro desarrollar a la organización a través de su gente y de sus competencias. Muy bien, esto será un apuntador, buenísimo. Entonces, ¿qué busca la universidad corporativa?
La universidad corporativa busca desarrollarle a las organizaciones una ventaja competitiva a través de su conocimiento, y para eso hay que hablar también de historia. Aquí en Lima se fundó la primera universidad en 1551, ¿cierto? San Marcos. ¿Alguien de Lima lo sabían? Aquí se fundó la primera universidad en Latinoamérica. Por eso es tan interesante que estemos aquí. Hace 50 años era muy difícil encontrar un administrador de empresas. Y si tenías un administrador de empresas, inmediatamente ese administrador de empresas llegaba a liderar la empresa, a gerenciar. Hoy en día yo tengo un administrador de empresas, ¿y a dónde lo envío? A un cargo asistencial, probablemente, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque en la medida que el tiempo fue avanzando, las organizaciones se hicieron cada vez más y más diferenciadas en su conocimiento, casi haciendo que dos empresas que hagan lo mismo tengan prácticas completamente distintas. Y eso lo vemos nosotros en la consultoría. Eso quiere decir que cada organización necesita un sistema de educación independiente, y esa es la contribución de la universidad corporativa: asegurarle a la compañía el conocimiento necesario para que su gente lo pueda aplicar en el momento adecuado y le permita ganar velocidad de negocio. ¿Listo? ¿Vamos a estar ahí de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a hablar de 7 elementos que son la base de la universidad corporativa y de prácticas que nosotros hemos vivido en estos 12 años que llevamos ya acompañando organizaciones, más otros tantos que tengo yo en mi experiencia, en mi inventario. El primero de ellos tiene que ver con la estrategia. Fundamental, lo hemos escuchado hoy todo el día. Tenemos que apostarle a la estrategia. Para nosotros la estrategia es muy importante porque determina el marco de acción de la organización en los próximos años. Pero no podemos construir el futuro descuidando el presente. Entonces lo primero que hacemos es, venga, montémonos aquí en el presente, y en el presente que tenemos hoy, tenemos unos retos de conocimiento. Completamente de acuerdo con lo que decía Nuri, 5 años es demasiado tiempo para actualizar una malla curricular. Pero pasa. Y entonces a mí me dicen mucho, oiga, Wilmary, vamos a hacer un curso virtual, pero ¿cuánto me dura? Es que necesito que me dure para que me funcione la inversión. Pero espérate un momentico, porque es que estamos capitalizando conocimiento, pero el objetivo es que esto me lleve a que la empresa sea más competitiva. Y hoy ese conocimiento, ese talento, lo premiamos de forma individual. Además, porque venimos de un sistema de educación que nos enseñó a ser excelente, bueno, malo, 10, 5, ¿cierto? Nos premió por lo individual, pero llegamos a la empresa y ¿qué nos dicen? Adivine, trabajo en equipo, vamos a hacer el trabajo colaborativo, pero esa es una construcción de futuro, ¿no es cierto? Entonces, en el hoy, que es más táctico, a lo que debiéramos apostarle y que debemos asegurar es que la empresa sea más productiva. Por eso les decía, el panorama hay que abrirlo, hay que tener el pliegue desde las dos miradas, el presente y el futuro, lo que llaman hoy en día gerencia ambidiestra, ¿sí? Construyo el futuro sin descuidar el presente. Entonces, ¿qué tengo hoy? Un plan de formación anual, la lista del niño Dios, un montón de pedidos que está muy bien, que yo debo atender, pero que pocas veces yo controlo al año siguiente. O sea, en 2 años yo no sé qué dicte hoy, pero tengo que hacerlo. Muchas veces desde las jefaturas es tradicional escucharlos desde el deseable, yo quisiera que aprendan francés, yo quisiera que aprendan a ser más tranquilos, más chéveres, pero ¿cuál es el requisito del cargo? Y ahí es donde viene la universidad corporativa. Porque es definamos los pensum, definamos la estrategia, definamos cómo vamos a llevar a la gente a un desarrollo colectivo como factor cultural. Y aquí hay un tema muy importante, equipo, colegas, y es, Peter Thomas lo dice de esta manera y estoy muy de acuerdo: en las organizaciones y en la era industrial tratamos a los colaboradores como niños. Es que les cuestionamos hasta el horario. ¿Por qué llegó hasta ahora? ¿Por qué llegó así? ¿Ese no es el uniforme? Los tratamos como niños. La sociedad del conocimiento necesita que los tratemos como adultos. ¿Y qué es tratarlos como adultos? Es que ellos se hagan cargo de su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué debe asegurar la organización? Que el contenido de la compañía esté disponible.
pero es hora de empezar a cambiar un poquito en esa memoria y en esa construcción la forma como operan nuestros colaboradores. Incluso, Peter Thomas lo menciona, más allá de temas de formación, inclusive hasta en las actividades. Yo no debiera decirle a un colaborador cuando se vaya a vacaciones. Si yo le doy el poder y lo trato como un adulto, él debe ser responsable de cuándo va a trabajar y cuándo logra resultados. Por lo que les decía ahora, es que la vida no es que a las 8 ya no, porque ya me desconecto laboralmente. Pero ¿quién se inventó eso? Si a las 8 si soy un desarrollador, ¿cuándo son más productivos los desarrolladores? Probablemente en la noche, que no hay interrupciones. Pero no porque es que el horario laboral me lo limite. Entonces, aquí hay un primer punto muy importante, y es cómo en la práctica empezamos a darle el protagonismo al colaborador en su propio proceso de aprendizaje. Esto seguramente va a apoyar plan de desarrollo y tiene que ver mucho con la cultura de la organización, es decir, cómo le doy alas a la organización para que construya futuro. Hablemos de estructura. Y ya lo he escuchado en varias conferencias, simplemente voy aquí a resaltarlo un poco, y es que la universidad corporativa no es del área de gestión humana, pero sí lo lideran muchas áreas de gestión humana. Entonces decimos, la universidad corporativa somos todos, pero ¿cómo somos todos? Entonces partamos de una base, y es que la estrategia corporativa debiera darle línea a lo que es la estrategia de la universidad. Entonces aquí puse un ejemplo, la escuela logística, ¿sí? Es decir, que lo que le importa a la estrategia tiene una línea que tiene que ver con logística, y yo desde ahí construyo una visión, porque la organización se mueve de cara a lo que determina mi directivo. Tengo una junta directiva, un órgano rector, y a través de un director yo determino tres cosas. Entonces determino contenidos, determino expertos y determino prácticas. Y esa estructura que ustedes están viendo ahí, con unos procesos y unas políticas, en la práctica funciona de esta manera. Entonces se reúnen grupos en la organización a pensar qué hacemos con estos dominios de conocimiento. Y en cada grupo hay un decano, hay expertos, un asesor metodológico, un coach, usuarios. ¿Sí? Y son espacios de pensamiento donde definimos qué vamos a hacer con ese conocimiento de la compañía, para dónde debe evolucionar, y no estar reaccionando a los factores del entorno. ¿Verdad, Diana? Lo decías esta mañana. O sea, no estamos, la universidad corporativa no es reactiva. La universidad corporativa está para construir el futuro de la organización. Entonces, los procesos que hacen parte de esta universidad corporativa deben estar basados en 5 momentos fundamentales. El primero, ¿qué conocimiento hay afuera? Es decir, ¿tengo la oferta que necesito para la compañía? ¿Tengo la oferta futura disponible? Y si no la tengo, ¿qué voy a hacer para traer o para formar o para crear esa oferta? Y de ahí pasaríamos a la identificación, y es ¿cuál es el conocimiento clave de la compañía? No podemos apostarle a todo el conocimiento al mismo tiempo. Una universidad corporativa no es hacer 20 cursos, porque el objetivo de la universidad corporativa es que la persona desarrolle competencias. O sea que aquí viene otra premisa también, es que la universidad corporativa no se pierde. Es que perdí el curso de la universidad. No lo perdiste, no lo has aprobado, te demoraste más. Pero esa es la diferencia con la universidad tradicional. La universidad tradicional no te lleva a la práctica, la corporativa sí. Y después de identificar, yo debería irme a ver cuál es el conocimiento que yo debo tener capitalizado. ¿Y capitalizado qué significa? Que el conocimiento se quede en la organización, independiente de las personas, que también lo escuché en una conferencia, que si se va el colaborador, que si llega otra persona, el conocimiento está disponible, ¿verdad? Capital intelectual de la compañía, de la organización. Que yo tenga la capacidad de transferir el conocimiento. Y ojo, yo no he hablado de cursos, porque si nos quedamos en que, claro, como transferir con cursos es la más fácil, pero no es la única forma. Y ya ahora vamos a hablar un poquito de eso, que tiene que ver por aquí con los procesos sociales. Y por último, la creación de conocimiento. La creación de conocimiento tiene que ver mucho con las nuevas prácticas que yo debiera montar a partir de lo que yo sé. En muchos casos,
se piensa que innovación y formación son dos áreas distintas. Pero no se supone que una debiera entregarle a la otra, pues. Y entonces viene el otro elemento y es conocimiento funcional y conocimiento social. El 70%, en Boston Consulting hay un estudio que dice el 70% del conocimiento de una empresa es informal. Quiere decir que está en las conversaciones de su gente. No está documentado, no es documentable, no debemos documentarlo. Pero nos estresa, ¿cierto? Quiero pasarlo al documento porque si lo veo escrito me siento más tranquilo. No. Está bien que esté documentado. Está bien es que yo habilite espacios sociales para que la gente converse, para que la gente comparta prácticas, para que genere lecciones aprendidas. Y probablemente esas lecciones aprendidas sí son un entregable de este conocimiento social. Entonces yo debiera habilitar esos procesos a nivel de compañía. Muy bien. Entonces, en la medición, que es el cuarto de los elementos, cuando nosotros iniciamos proyectos de universidad corporativa nos pasa mucho algo, y es que al inicio genera mucha ansiedad pensar cuándo voy a tener 20 cursos, 50, ¿cierto? Porque si lancé ya la universidad y tengo la malla, ¿cuándo voy a completar los contenidos? Lo que nosotros hemos visto en la práctica es que el modelo se fundamenta en victorias tempranas, es decir, yo arranco definiendo un marco o lo que llamamos la universidad teórica, que es la estrategia, la estructura, sus contenidos, un esquema de gobierno alineado al esquema de la organización. Quiere decir que si una persona no estudia es igual que si no trabaja, porque si yo no lo alineo a un sistema de consecuencias no tengo cómo luego llamar a un colaborador al orden. Y aquí hay algo muy importante, y es que cuando yo estoy montando la universidad corporativa me doy cuenta de cosas que yo no le digo a la gente cuando la contrato. Cuando yo contrato a alguien le digo, vas a obtener resultados. Difícilmente le digo, vas a apostarle al clima de la organización. Más difícil le digo, debes aportarle a la cultura. Y algo que casi nunca le digo, y si alguien lo dice me puede contar la experiencia, es, vienes a construir un legado, tu proyecto de vida, ¿no? Debiera ser la apuesta de podérselo decir a la gente, pero no se lo decimos. Entonces cuando luego llegamos con formación, ¿qué dice el jefe? Vaya, atienda a la gestión humana y luego viene a trabajar y aquí a ser productivo. Pero es porque no le dijimos desde el inicio que esto era parte del acuerdo con el colaborador. Estas son victorias tempranas fundamentales, pero no las vemos, no las documentamos, y esto hay que empezarlo a mapear porque esto es lo que va creando la cultura de aprendizaje en la organización. ¿Listo? De aquí pasaríamos al lanzamiento, que el lanzamiento para nosotros muchas veces es un evento donde invito a toda la compañía y le digo, tenemos una universidad corporativa. Pues mis estimados, lamento decirles que ahí no fue el lanzamiento. Lanzamiento tiene que ver con las interacciones del colaborador por primera vez con su universidad corporativa. Y eso lo tengo que ir midiendo desde la forma hasta el fondo. ¿Qué tanto le comuniqué y qué tanto le llegó? Y algo que descuidamos mucho, la forma como comunicamos lo que estamos haciendo a nivel de universidad corporativa. Porque de nada me sirve hacer un desgaste montando el tremendo programa de formación, las mallas, la escuela, si el mensaje al colaborador le va a llegar, mire que ahí lo mandaron, que sáquelo 2 horitas que lo necesito allí en una charla. La gestión de equipos interdisciplinarios como eje fundamental es muy importante en esta etapa de lanzamiento porque tengo que poner a hablar a la gente en distintos roles. Y por último, ¿cómo gestionamos esa novedad y esa evangelización? De aquí pasaríamos a un siguiente momento y es, venga, ya tengo mallas curriculares, ya la gente conoce mi universidad, empecemos a implementar, empecemos a asegurar esa universidad corporativa. Y esa implementación tiene que ver con definir las prioridades organizacionales. Como ya lo he dicho varias veces, donde está la atención de la presidencia en los temas que está moviéndose la organización, ahí es donde debemos estar con la universidad. ¿Cómo voy mostrando los resultados de mi universidad corporativa? Pues tengo que empezar mostrando qué logré ya en cobertura, qué está haciendo la gente y qué estoy haciendo yo para facilitarle nuevos espacios y nuevas experiencias a las personas. Y cómo esto me está empezando a impactar CLIM. Tengo una compañía, una empresa que empezamos a acompañar hace 3 años. Hicimos una buena definición, hicimos un buen lanzamiento y de pronto en la implementación nos dicen es que cambiamos los temas porque ahora tenemos una nueva estrategia.
entonces ya no podemos atender a la universidad corporativa. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? ¿Qué debió pasar? Pues venga, ¿en dónde están los temas? ¿Y cómo hacemos para de nuevo volver a orientar la universidad? La universidad no es un tema de moda, es un tema que tiene que ir articulado con la estrategia de la organización. Después hablaríamos de aseguramiento y es cuando yo ya tengo resultados de aprendizaje, es decir, tengo personas logrando capacidades organizacionales. En muchas de las empresas hoy en día se habla de transformación digital, pero ¿cuál es la meta de transformación digital? ¿No es cierto? ¿A cuánto tiempo vamos a lograr transformación digital? ¿Qué es un ciudadano digital? ¿Ciudadano digital es quien tiene un celular? Una empresa digital es la que tiene SAP, software. Esas son las cosas que no especificamos y que en los resultados uno debiera empezar a visualizar mucho más. Y por último, una universidad corporativa madura es la que habla de desarrollo de capacidades. Las capacidades son los conocimientos y los contenidos aplicados al entorno de la organización. ¿Los estoy aburriendo hasta aquí? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Los veo ahí. Los veo como quietos. Bueno. Sí, es bastante el contenido y por eso quiero ir con ustedes en esta conversación. Por último, el tema, o por último no, más bien la base del proceso es mostrar victorias tempranas. En las implementaciones más exitosas que hemos tenido en Organización Corona, una empresa en Colombia, nosotros llegamos a tener 28 comunidades de práctica. Esas 28 comunidades de práctica no se montaron de un día para otro. Al principio las comunidades de práctica llegaban grupos de 200, 300 personas y hablaban 2. Entonces, es entender que la victoria temprana es que el Señor llegó por su propio interés y por su propia cuenta. Después es ver que esta persona lee lo que le estoy enviando. Después es ver que le interesó comentar algo, que no le dio miedo. Las comunidades son viernes en la tarde en gym y tenis, y así lo hemos querido mostrar, no son nada formales, y ese es justamente el reto que tiene hacer una buena medición. A nivel de gente, y es un capítulo muy importante a la hora de hablar de universidad corporativa, lo que nosotros hemos visto es que el interés de contenidos de la organización es buscar contenidos que sean masivos. ¿A cuánto le llego? ¿Sí? Esto tiene que ser la brocha porque tengo que decir que es que hice formación para 500, para 2000 y no. Yo tengo que tener en cuenta que los niveles estratégicos, ¿cómo me devuelvo acá? Creo que el nivel estratégico de la organización tiene un objetivo. Y si su objetivo es orientar la visión, yo tengo que pensar en cómo le voy a dar contenidos de valor que le ayuden a construir esa visión de compañía. A nivel táctico es cómo convierto la estrategia en proyectos y en acciones tangibles, y a nivel operativo es cómo logro ejecutar esas actividades de forma permanente. Es decir, casi que voy de largo al corto plazo. Y si yo tengo esto claro, yo puedo ser más efectivo en la gestión de mis mallas. Conozco muchas mallas curriculares y las mallas son otro listado, pero si no tiene consecuencia ni cadencia con esto, no van a tener un efecto positivo en la compañía, se los puedo asegurar. Y entonces, viene otro tema y también lo he visto, y es qué tipos de contenido le estoy dando a la gente. Usualmente me voy por competencias blandas, me voy con herramientas, pero si yo no tengo esto balanceado, no puedo decir que tengo balanceada la ecuación de la organización. Muy bien, aquí ya. Y entonces miremos qué tipos de conocimiento estoy desarrollando en la compañía. Y mucho de esto, ustedes no van a creer, pero muchas compañías se enfocan por aquí. Bajo nivel de conocimiento, bajo impacto. Y allá voy y meto los cursos virtuales. Es que Coursera me da 700,000 cursos, metámoslo acá. Pero espérate, o sea, eso de verdad me está hablando en serio que no, es que en mi organización dimos 1500 horas, hombre. ¿Y eso qué significa? ¿Es bueno? ¿Es malo? No, ven, es que estamos trabajando en el contenido. Entonces, cuando el conocimiento es alto, el nivel de conocimiento es alto, de bajo impacto, es conocimiento genérico. Este no debiera ser mi foco. Mi foco debiera estar aquí arriba y es cuando yo tengo un conocimiento crítico, que es el de alto impacto y bajo nivel de conocimiento, porque este es el que yo tengo que capitalizar. ¿De acuerdo?
Este conocimiento es el que hay poquita gente lo tiene. Y este conocimiento es el que yo tengo que maximizar y desarrollar, que es el conocimiento core de la industria. Y entonces, ya lo he escuchado, no me voy a meter mucho por aquí, pero empiezo a mapear conocimiento. ¿Qué es lo importante de mapear conocimiento? Ojo, hay una confusión entre malla curricular y mapa de conocimiento, no son lo mismo. El mapa de conocimiento me determina qué conocimientos debe tener la compañía, no qué cursos. No qué cursos, cuidado con eso. La malla sí, puede que sí me hable de contenido. Aquí no, aquí me está diciendo cuáles son los conocimientos que se requieren, quién es el experto, que como decía Juan Díaz en una compañía del presidente, decía, si no hay un experto, ponme uno. Que uno será experto, pero en 2 años, ya, porque lo nombré experto, ponlo ahí, ponme a alguien ahí. ¿Qué tan vulnerable es el conocimiento? Es decir, ¿qué tan probable es que el conocimiento se fugue? O porque está en manos de pocas personas, o porque el conocimiento está en transición. ¿Y qué tipo de conocimiento o a qué tipo de conocimiento le estoy dando impacto? Y por último, estimados, y aquí no me voy a meter mucho, es qué tecnologías estoy desarrollando. Hoy tenemos LMS que están migrando a los Learning Experience Platform y van a evolucionar a los Learning Immersive Platform, que esto es Meta, ¿cierto? Allá vamos, nada que hacer. Los famosísimos dashboard o tableros de control que están siendo tan importantes porque necesito tener hoy la información de cómo están evolucionando mis colaboradores, y va alineado a lo que nosotros llamamos la analítica predictiva, el micro learning, que no necesariamente es una píldora super guau, ni tampoco es corto, ¿sí? Y aquí me pasa mucho también, alguien lo mencionaba en estos días, es que llego a donde el cliente me dice, quiero un curso, pero quiero un curso rápido, y hágame el curso rápido y quiero el curso barato. Entonces, es que somos una organización muy rápida, aquí somos demasiado rápidos. Entonces mi respuesta usualmente es, no, pues yo te quiero ayudar a afilar el hacha, pero si estás demasiado desgastado talando el árbol, pues sigue con el hacha sin filo, ¿sí? Porque nos medimos por transpiración y no por resultado. Y obviamente las aplicaciones que entran a ser parte de este engranado fundamental, pero aquí hay algo que les quiero llamar la atención, y es, muchas veces traemos la tecnología para aprovecharla o con esa concepción de aprovecharla, y no ponemos el aprendizaje al servicio del colaborador, sino que lo hacemos vincularse a la tecnología porque está de moda. Tecnología es hacer un buen proceso. Eso es tecnología. Si yo no lo hacía antes y lo hago eficiente, eso es tecnología. Entonces, equipo, estos son los 7 elementos. Creo que estoy ya sobre el tiempo. Les dejo mis datos y muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Claro. Mostrarse como la escala del tiempo, la madurez de la universidad corporativa, y saber desde la experiencia con el grupo, en el acompañamiento de las empresas en las que has implementado esto, si nos puedes dar un ejemplo de éxito, de que hayan podido, y sobre todo en esa parte de lanzamiento, o sea, eso cuando está la expectativa que es tan complejo, ¿cómo te ha ido o cómo ha sido para pasar de ese lanzamiento que tú mostraste, que más allá de lo que normalmente se piensa, es como ya tener toda la malla curricular, sino de que de verdad sea propia, a que cuando ya se está implementando? O sea, ¿cómo ha sido tu proceso y qué ejemplo nos puedes dar? Mira, nosotros arrancamos en el 2016 con Norgas, la Universidad Corporativa de Norgas. Tú hablas de Norgas porque también montamos Corona, pero esa fue mucho antes. Pero 2016, un ejemplo claro. ¿Y cómo es el impacto de la cultura con esa universidad corporativa? Cuando nosotros empezamos el proceso, había algo fundamental, y es cómo vamos a llegarle a la gente, cómo vamos a empezar a movilizar. Y empezamos haciéndolo a través de
había un comercial, nos pegamos mucho de ahí, donde el Uga Uga de BBVA, no sé si alguno lo recuerda, y era, oye, estás en la era anterior, estás en un proceso anticuado, llega la universidad corporativa como una palanca y como una estrategia para ayudarte a desarrollar conocimiento. ¿Qué hicimos? Formamos dos roles. Un rol de influenciadores, que son personas en la organización que a través de un mapa de influencia nosotros reconocimos como personas clave y no necesariamente son líderes. Es la persona que te da la verdadera inducción cuando llegas a la empresa. O sea, después que pasas por gestión humana y te pitan el mundo divino y llegas y te dice, bueno, usted es así. Entonces cuando usted ve a Adriana y la ve así, usted dígale que sí, pero nunca le haga caso. ¿Sí? Esa persona, ese influenciador fue el que nos trajimos, lo formamos y él empezó a regar el tema. Oiga, viene la universidad corporativa, eso va a estar un hit, o sea, el que no esté está afuera, el que no esté está quedado. Y empezamos a mover muchísimo endomarketing. Entonces, ¿qué pasa? Y esa es una clave fundamental, donde se aplica bien, que cambia y acelera muchísimo más la implementación de la universidad corporativa. Porque pone a la gente en esa conversación. Cuando no se trabaja tanto y cuando se descuida la parte de comunicaciones, porque estoy pensando en la estrategia, en la plataforma, en los contenidos, en los expertos, se cae. Es más, te puedo decir algo aquí en confianza que no salga de aquí. Es más importante hacer endomarketing que planificar bien la estrategia, porque la estrategia hasta un stage 3, hasta una tercera versión de universidad corporativa empieza a ser más creíble y más funcional. Pero si tú comunicas súper bien, el éxito está asegurado. ¿Respondo a tu pregunta, Carlos? Bueno, gracias. Muy chévere lo que nos cuentas. Una pregunta rápida. Dijiste al principio que vinculabas la pedagogía. No recuerdo bien, lo articulas con otro término. ¿Cómo lo haces? ¿En dónde articulas la pedagogía en toda la estructura de la universidad corporativa? Vale, psicopedagogía es el término que usé. Tecnopedagogía y psicopedagogía. Entonces, la tecnopedagogía es cómo vinculo la tecnología al proceso, ¿verdad? Es decir, ese es el vehículo y el alma, el combustible es la psicopedagogía. Es parte fundamental de todo el proceso, pero no lo hacemos desde lo que nosotros queremos hacer, sino desde el perfil del colaborador de cada organización, que es distinto. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo los vamos a ver engranados. Son términos que, de hecho, no escucho muy seguido, pero juntos hacen algo que se llama ingeniería del aprendizaje. Es decir, en la medida que yo voy avanzando, una universidad corporativa no necesariamente debe empezar con toda la organización. ¿Sí? De hecho, la sugerencia es arranco con un área, y les mostré el área logística en el ejemplo, y yo empiezo identificando cuál es el perfil de este usuario, cómo se comporta, y si lo mezclamos un poquito con una conversación que hubo de analítica esta mañana, es qué información me está revelando la organización para yo saber con qué sigo. Pero no se construye ni se teje tan a largo plazo. De hecho, las estrategias de las organizaciones que antes eran a 5 años, ahora son cada 6 meses. Eso mismo se hace con la universidad y vas censando y vas viendo qué va funcionando y qué vas masificando. ¿Te respondo? Ok. Que ahorita mencionaste, me quedó sonando el tema, dos temas que me parecieron importantes. Uno, victorias tempranas, y quiero como resaltarlo porque yo creo que en las organizaciones necesitamos esas victorias tempranas. Entonces, ¿cómo las tangibilizas? O sea, ¿cómo haces como para que eso se vea? No sé si ya tienes algún modelo o algo que sabes como listo, esto es una victoria, y eso nos lleva a el siguiente punto, es como como necesitamos transformar desde la cultura el endomarketing. Entonces hay estrategias y usualmente fracasan porque la gente no se apropia, ¿cierto? Entonces, que nos cuentes un poquito qué hacen ustedes, como sí, un ejemplo, un caso. Mira, en esta organización hicimos esto y esto y fue súper efectivo para transformar cultura. Vale, nosotros aplicamos un modelo que llamamos modelo COCO y es de cobertura a contenido. Empezamos de la forma a la función y empezamos a determinar desde la forma cuáles son los elementos ganadores de la propuesta en la implementación. Entonces, al inicio de la implementación, ¿cuál fue la percepción del usuario? ¿Le gustó? ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Qué fue lo que menos le gustó?
Y poco a poco entonces ya listo, ya lo tenemos clasificado, empecemos a ponerlo en experiencias de aprendizaje. Lo vinculamos a una comunidad. ¿Qué pasó? ¿Interactuó o no interactuó? Lo vinculamos a la plataforma. ¿Ya entró? Ok. ¿Ya hizo el curso? Ok. Ahora nos empezamos a complejizar la conversación. Nosotros no medimos. Kirkpatrick define 4 momentos para el desarrollo de un proceso de aprendizaje: reacción, aprendizaje, conducta y resultado. Usualmente llegamos hasta el aprendizaje, es decir, evalúo que la persona entendió lo que yo tenía puesto en la plataforma. Lo que nosotros hacemos es combinar contenidos de diferentes dinámicas y luego lo asignamos a un proyecto, y con ese proyecto y con la aplicación medimos si la persona está o no está obteniendo el resultado. Y otro elemento fundamental es cómo vinculamos al jefe, al que le quitamos, y voy a decir algo, de pronto si me regañan está bien, al jefe, las áreas de gestión humana le quitamos un rol fundamental, lo castramos, y era formar a su gente. Entonces, cuando llegan este tipo de proyectos donde necesitamos que la universidad sea de la organización y al jefe no le contamos porque hacemos el proceso de formación nosotros, los expertos en los contenidos, pues el jefe queda sin elementos para validar si la persona sabe o no sabe. Entonces, lo que hacemos en esa parte del proceso, desde ese rol de experto y de jefe, es darle los elementos que va a tener el colaborador para que él evalúe y sea quien nos diga si lo hace o no lo hace. Y no por curso, sino por grupo de contenidos, que es una mejor estrategia que hacerlo por un curso a la vez. ¿Vale? Bueno, y me decías ahora, y el otro que me mencionabas era el tema de cultura, ¿verdad? Es que el tema de cultura depende mucho de cada organización y de la forma como la organización se desarrolla en el día a día. ¿Qué tiene éxito y qué no tiene éxito? Cuando el proyecto llega desde la presidencia, funciona divino. Armamos un comité interdisciplinario, en Home Century se llamaba el equipo Pentágono, y montamos toda la estrategia. Entonces toda la gerencia estaban pendientes del proceso y la presidencia preguntaba. En otros equipos empezamos desde la jefatura de gestión humana y íbamos a convencer al presidente, mire, llegamos con el maletín, mire, cómprenos esto, que es que la universidad corporativa es muy buena, pero pues no te lo compra, no funciona igual. Entonces, buena práctica, si viene desde la gerencia, si la gerencia lo compra desde el inicio, va, si no, no es el momento. Yo quería preguntar sobre cuál es la realidad de las universidades corporativas en Colombia, porque quisiera compartir cómo lo veo yo acá en Perú y quisiera saber si es también así en Colombia. En Perú hay muy pocas universidades corporativas, lo que sí hay es unidades de aprendizaje, de gestión del aprendizaje bastante sofisticadas en algunas organizaciones que no se llaman universidades corporativas, ellos no se llegan a llamar así, digamos formalmente hablando, pero sí tienen operaciones bastante robustas y bastante alineadas al negocio. Lo que en las universidades corporativas de Perú no es tanto así. No están tan alineadas al negocio, o sea, sí digamos que tienen una estrategia de aprendizaje bastante fuerte, formalmente, estructuralmente son una universidad corporativa, se llaman universidades corporativas, pero es, digamos, más formalidad, ¿no? En cambio, estas unidades de aprendizaje sofisticadas que te comento no se hacen llamar universidades corporativas, pero sí llegan a generar resultados y tienen, digamos, un modelo de gestión de aprendizaje que es, digamos, para mí incluso mucho mejor que las universidades corporativas en Perú, ¿no? Quisiera saber cuál es la realidad en Colombia. Pues mira, hay un tema. Aquí está Joana, una de las universidades corporativas más, de las primeras que se montó en Colombia, ¿cierto? 20 años. Muy madura porque la conozco, además han sido nuestros clientes. Compensar. Corona, yo venía de fundar también y de acompañar una de las más antiguas. Pero hay un tema y es el temor de las organizaciones de decir que tienen una universidad corporativa. Ahora,
puede ser semántico, lo que te escucho. Tienen unidades estructuradas, tienen un modelo, tienen la definición de los cargos y de las rutas de cada cargo. Es una universidad que la llaman distinto. Ok, yo tengo un cliente que lo llamó escuela corporativa, porque le parecía más tierno decir, vamos a la escuela, ¿sí? No lo llamamos universidad, ¿sí? Llamémoslo academia. Tengo también unas que se llaman academia, pero son sistemas estructurados de universidad corporativa. Ahora, también he llegado a empresas que me dicen, yo tengo la universidad corporativa. ¿Y cuál es tu universidad corporativa? Funciona en noviembre con la lista de cursos del año siguiente. Un Moodle lleno de PDFs, ¿sí? No, de acuerdo. Hay un cliente que hace poco acompañamos y me decía, es que mi universidad corporativa es el área de procesos. Y lo llaman universidad corporativa. ¿Sí ves? Entonces, sí te puedo decir, hay muchos sistemas ya de universidad en Colombia, con otro nombre, con temor a veces de llamarlo como tal universidad corporativa, pero con muy buenas estructuraciones. De hecho, una modelación estratégica bien planteada, una estrategia muy seria, muy bien fundamentada, estructuras y procesos de tejido de conocimiento que hoy en día les permite ser mucho más robustos. Sí, te puedo decir que yo percibo que de unos años para acá, unos 7 años hacia acá, se ha venido masificando más el tema, he empezado a escuchar más el término, incluso aquí, pues Cata, o Caro, o muchos de ustedes que lo viven también el día a día, pueden dar fe de eso, y creo que incluso hasta la pandemia aceleró, pero esto nos trae a la conversación inicial, Diana. Y es que estamos en la era del conocimiento y seguimos aplicando prácticas de la era industrial. Sí, seguimos pensando en proceso y no estamos pensando que la organización tiene que mutar, tiene que evolucionar. Y eso es el futuro, eso es lo que va a pasar. O sea, ya no vas a premiar al colaborador que más horas invierte haciendo una tarea, sino al que más rápido lo hace. Que lo haga bien, claro. Ya no vas a premiar al que más tiempo estuvo, al que salió más tarde de la oficina, va a ser visto mal. Hacer reuniones presenciales va a ser visto mal porque cuesta más. El mundo está empezando a cambiar y yo creo que es más cómo le vamos a dar ese enfoque a las universidades corporativas que son finalmente la fuente de conocimiento para que la organización se vuelva inteligente. Y hay un tema importante y es el nombre es interesante porque a la final universidades corporativas es interesante y ahí yo quisiera recomendarles mucho a Antonio Rubio, que es quizás uno de los referentes latinoamericanos más importantes, y hablábamos hace como 2 semanas que estuvo en Colombia y decíamos ya no es el nombre, que viene después. Hoy realmente las organizaciones ya le estamos apuntando a ecosistemas de aprendizaje donde no te doy porque ya no te quiero dar, no te puedo seguir dando, necesito que me des. ¿Dónde está la comunidad de aprendizaje? ¿Dónde está el colaborador que enseña a otros? ¿Dónde están los sistemas de mentoría? Y otra serie de elementos que afortunadamente la tecnología no lo permite, pero ya el nombre se empieza incluso a desdibujar. Yo le agradezco a Wilmar que haya mencionado, sí, la universidad corporativa para la cual yo trabajo, que yo lidero actualmente, tenemos 550,000 estudiantes y solo una parte son colaboradores, porque la universidad se transformó de tal manera que nos volvimos giro de negocio para la empresa para la cual trabajo. Y la transformación de lo más importante de lo que pasa ahí, lo más interesante es qué pasa con el aprendizaje más allá del nombre. Hoy les confieso, probablemente le cambie el nombre porque ya no responde a la realidad de lo que estamos haciendo, porque las demandas del colaborador son diferentes, porque la expectativa y el sentir es diferente y entonces ya no hablamos solamente del conocimiento técnico, sino de lo que debería pasar en términos de las dimensiones del ser humano. Hoy le enseño hasta yoga en la universidad corporativa, eso antes no pasaba. Entonces, ¿será que el nombre es universidad? ¿Será que deberíamos evolucionar ya a lo que los expertos denominan ecosistemas de aprendizaje y verlo de una manera diferente? En Colombia varios, yo creo que vamos a migrar en los próximos 2 años máximo a un nombre diferente. No sé si sea ecosistema, pero te puedo garantizar que aquí a 2 años ya no se llamará universidad porque incluso el nombre ya empieza a quedarnos cortos frente a un poco lo que nos mostraba Wilmar, es cómo evolucionamos frente a la estrategia de la organización. Adelante. Bueno, chéverísimo que esté Compensar aquí. Yo me acuerdo en el Colombia Learning, no sé si fue 2017 o 2018, Compensar nos mostró
algo que hoy es tendencia y era por medio de gamificación nos generaba unas insignias con juegos tipo Mario Bros, cositas así. Me pareció súper, en esa época súper novedoso. Hoy es tendencia. La pregunta va hacia la educación formal. También está generando este tipo de certificaciones por habilidades e insignias que al final, si yo las acumulo, me genera un título de pregrado, un título técnico, un título de posgrado. En la universidad corporativa, ya como empresa, ¿qué tan motivador es este tema de las insignias y las certificaciones por habilidades? Mira, hay una cosa que, y te voy a dar mi respuesta personal, ¿vale? Escuchaba ahora en la mañana, creo que en una de las conferencias decía, no, debemos, estas son las que más reconocen, y yo decía, pero espérate un momento, es que formarse per se es un reconocimiento, es un bienestar, o sea, me está quedando a mí. Sin embargo, para la gente en su imagen pública es fundamental tener este tipo de reconocimientos, porque los moviliza al paso siguiente. Entonces, hace algunos años, incluso sin darme cuenta, empecé a correr. Empecé a hacer 10 kilómetros y entonces un día fui a una carrera de Bodytech y me dieron una medalla. Yo era el primero que decía, no, pero es que eso no tiene ningún sentido. Pero cuando la tenía puesta, ya 10K viejo, ya estoy en otro nivel, ya sí. Eso hace, de alguna manera, que se genere cierta emoción. Y hay algo muy importante, y gracias por esa pregunta, y es, mucho de lo que hablamos aquí tiene que ver con la acción, la ejecución, pero estamos conectando con los motivadores de la gente. Y aquí viene algo muy importante, y me perdonan porque es que 50, 40 minutos, pero ¿qué es lo que realmente motiva a la gente? Y ahí hay una palanca fundamental que no usamos, porque lo decía ahora, nos vamos muy desde lo que nosotros sabemos como gestión humana, lo que debiera hacer la gente, pero espérate, ¿dónde está el individuo en todo este entramado? Entonces es fundamental. De hecho, te voy a contar una cosa que nos pasaba con una muy chistoso, y era que nos llamaban a preguntar si las certificaciones que le dábamos a la gente luego que se retiraba, si eran reales. Entonces, oye, ¿tú certificaste en Vasca fulano de tal? Sí. Ah, no, si lo dice Corona, no lo dice el Ministerio de Educación, lo dice una empresa, pero para la otra empresa tiene mérito. Y el futuro ya va a ser por ese lado, ya no es la carrera o lo que me acredita la universidad, sino lo que me acredita a mí en la habilidad que yo quiero, el tercero. Sea una empresa, sea una entidad, porque es que al final esto se vuelve un negocio. Es que lo certifica la universidad y entonces tiene que tenerla, ok, sí, ok, válido, sí, está bien, pero ya muchas empresas están contratando por lo que sabes y no por los títulos que tú tienes. Y para allá va el tema. Entonces, son como esas dos líneas. Uno es conectar con esas motivaciones, y segundo, pues que eso esté conectado también con esas afiliaciones o con esos nuevos validadores que antes no existían. Pero eso es cultura.
Es más, ya no hago el curso, por ejemplo en plataforma, que no me quiso meter mucho allá, ya no hago el curso y el usuario lo evalúa, sino que el usuario me puede responder qué está mal en el curso, porque ahora me retroalimenta en línea, me dice, oye, te faltó este contenido, y ya tengo curadores de contenido que se encargan de validar si eso no es. Y que para la gente tiene valor. Es que es impresionante. Yo recuerdo mucho la hoja de vida de un operario no hace mucho tiempo, sacando todos sus diplomas, toda su formación en la nueva empresa. Mire, esto es lo que yo estudié, y tiene valor porque pues, obviamente para él fue un tiempo invertido, pero cuando lo veíamos desde afuera, pero estas son certificaciones internas. No, cuidado porque el mundo está cambiando hacia allá. Bueno. Bueno, una pregunta es más como en el concepto, pues entendiendo lo que es universidad corporativa, es decir, no está de la mano de un ministerio de educación, pues cierto, pero en el concepto de universidad, y digamos que eso cambia por cada una de las corporaciones y de lo que necesita formar en sus colaboradores, o es una universidad que abarca todos los conceptos de todas las compañías, dependiendo de lo que necesitan todas las compañías. No sé si me entiende la pregunta. Sí, y tiene mucho que ver con algo que decíamos ahora, y es que lo que llevó a las universidades o al concepto de universidad corporativa fue la especialización de conocimientos de cada empresa. Entonces, en cada empresa ocurre un universo completamente distinto a la otra, porque la forma como interpreta el conocimiento y cómo lo aplica es completamente distinta. De hecho, ya hay muchos convenios entre empresas y universidades a ver cómo, venga, miremos yo cómo le formo mejor a su gente, porque es que lo que yo le estaba dictando ya caducó, porque el mundo de los pensadores, donde se construyó muchísimo del conocimiento de la humanidad, ocurrió en otra era. Y la era del conocimiento te cambia todo. De hecho, ahora el problema es infoxicación. Si estamos minados de información, entonces tenemos que filtrar la mejor información, y eso es lo que hace la universidad corporativa, que para responderte exactamente es de cada empresa y con las prácticas de esa empresa. O sea, que los, digamos, expertos son de la misma compañía. Sí. O digamos que lo que se hace, o digamos que su objeto, su core del negocio como universidad es sistematizar la experiencia o lo que se requiere dentro de la compañía, y se suma de pronto algunas necesidades, ¿cierto? Porque me imagino que las compañías pues no tienen la cantidad de expertos internos para hacerlo. Mira, toda esa plataforma y digamos que toda esa estructura, infraestructura tecnológica, si se hace pues de esta forma, ¿es de la compañía o digamos que también lo tercerizan? Mira, y aquí aplica un concepto. Esto no es campaña de la O, esto es campaña de la I. Y hay internos, 80%, y hay externos, un 20%, que me traigan nuevas prácticas que me ayuden a oxigenar el conocimiento. Y tengo una plataforma que en muchos casos es de un tercero, y también tengo plataformas que me proveen contenido, ¿sí? Sí. Entonces, y me gusta el término que usa Joa, y lo voy a alinear un poquito a otros términos que decía esta manera: las organizaciones que aprenden entienden que la dinámica no es solo mirándose el ombligo, sino que toca mirar también para afuera. Entonces, es una práctica consistente donde vinculas conocimiento de afuera, pero te aseguras que el de adentro esté disponible y que la organización está siendo más eficiente con ese contenido. El problema es poder balancearlo de manera adecuada para no llenar a la gente de contenido. Y me haces pensar en algo. Cuando nosotros empezamos hace mucho tiempo con Prosegur, una empresa de vigilancia y vehículos, no sé si aquí en Perú está Prosegur. Bueno, ¿sí? Resulta que empezamos un proceso de desarrollo de contenidos. Pues a los primeros les tocaba un contenido, luego el otro, pero un día llegó alguien a inducción y tenía ya 30 cursos pendientes para entregar la otra semana.
¿sí? No, pues es que le toca porque, no le toca, no, espérate, está conectado. Entonces, lo que hicimos fue empezar a darle una estructura para que fuese lo suficientemente equilibrado para todos. Hay un momento de inducción con un objetivo, pues darle los contenidos de inducción. Hay uno de entrenamiento, darle los contenidos de entrenamiento. Y de ahí para allá empieza a vincular desempeño básico y avanzado con factores externos e internos. Y algo importante que decía yo, y es muy valioso, y es poderle decir al colaborador qué contenidos le va a dar la organización y cuáles no. Yo tengo muchas empresas donde decimos, idiomas yo no te doy, lo necesitas, pero es tu responsabilidad, pues que tú eres el dueño del proceso de aprendizaje. ¿Quieres escalar? Es tu apuesta. Yo te voy a dar los contenidos de la organización, tú defines estos otros que tienes que desarrollar. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Caro. Ese cambio de paradigma de universidad corporativa a ecosistema de aprendizaje, ¿qué tan receptivo es dentro de las organizaciones? Porque coincido 100% con lo que dijo Joana. Ya el modelo de universidad corporativa estructurado, piramidal, digamos que por las mismas dinámicas de la cultura nuestra, de la sociedad nuestra como tal, no funciona, y porque digamos que la estructura de la fundación de lo que llamamos universidad corporativa, que lo que mostraste es, aunque le llamas universidad corporativa porque entiendo que es el nombre, está más allá, mucho más allá, por el desglose que mostraste abajo, de lo que se conoce como universidad corporativa, ¿cierto? Es verdad. Entonces, pero cuando tú presentas una propuesta como consultor, o en mi caso, y presentas todo el tema de ecosistema de aprendizaje y lo presentas fuera de la estructura que digamos que más de jerárquico es basado en círculos, en organizaciones, como se mueve un ecosistema, hay todavía resistencia, ¿sí?, a entender las dinámicas nuevas de estos ecosistemas, porque como tú dices, mentalmente dentro de las grandes organizaciones seguimos teniendo estructuras incluso organizacionales piramidales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y esto es como una recomendación entre colegas, ¿cómo haces para que ellos entiendan, o en el caso de Joana, que tiene una universidad tan grande y que ya está repensando el nombre, maravilloso, para poder que entiendan el concepto de ecosistemas asociado, que no es un retroceso, sino al contrario, es que vamos de la mano a las nuevas dinámicas que se dan dentro de nuestra sociedad, que ya no funcionan de manera piramidal, mucho más en la gestión del conocimiento. Mira, y yo te voy a decir, y yo me vas a dejar decir esto. Para que una organización empiece a incorporar ecosistemas de aprendizaje, debe tener un modelo de formación lo suficientemente maduro que le permita soportar ese pensamiento. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Y tú lo lees muy bien. Aquí hablamos más de ecosistema que de universidad. Porque la gente empieza a asumir roles distintos dentro de esa construcción. En un ecosistema de aprendizaje, todos son actores fundamentales y todos tienen roles distintos. Por eso no le puede llegar a ecosistema a una empresa que apenas está iniciando su proceso de plataforma. Que miren, es increíble, pero hay un montón todavía muy grandes que siguen haciendo formación y donde la gerencia... ¿Voy a decir algo feo, algo financiero aquí? ¿No? Bueno. Sí, donde muchas veces es difícil, por lo que hablábamos en otras conversaciones, mostrar el retorno directo de la inversión. Entonces, claro, yo no puedo, si mi inversión es conocimiento, que mi retorno sea económico. Entonces, no depende mucho de la organización y de su madurez, ¿sí? Si tú le llegas a una organización madura, empieza con un sistema de educación, universidad corporativa, les va a dar miedo, entonces están así que la escuelita de Don Ramón. Bueno, empieza con la escuelita de Don Ramón, Victoria Temprana, ya poco a poco lo vas madurando al cliente y lo vas desarrollando. Pero no vas a hablar de un ecosistema. Yo llego a Joa con gestión del conocimiento y le hablo de transformación de capital intelectual, y ella me lo entiende perfectamente porque lo ve en el día a día, y su gente en el día a día no le va a parecer algo normal, no le va a parecer algo raro. Pero si llega una organización que apenas está empezando,
le va a parecer el pánico terrible porque se van a asustar. Y hay una cosa ahí muy importante, y es que a las organizaciones les gusta sentir que están haciendo buenas apuestas, ¿sí? Que sus procesos de aprendizaje están siendo una buena apuesta. Si no hay un proceso de formación maduro, es difícil lograrlo desde ahí. Muy interesante este tema. Muy interesante este tema que está planteando, y voy a hablar un poco desde la experiencia aplicable. Yo hice un tránsito como vicepresidente de una multinacional de alimentos y hacía parte de los equipos de adquisición, hacían los due diligence para poder adquirir empresas, y una vez adquirimos una que tenía un posicionamiento interesante en el mercado, pero era una empresa de tipo local, con una marca posicionada, y entonces teníamos que hacer la incorporación de la marca corporativa Frito-Lay, y marketing diseñó una estrategia que era: conserve la marca tal como la tiene, póngame la chispa de Frito-Lay en la esquina superior derecha, y luego hay una transición en el tiempo de posicionamiento de marca para que llegue a canibalizar la otra. Eso me quedó registro de memoria. Y cuando estamos hablando del concepto de universidades, yo principié a entender, y coincido en gran medida con todo lo que estás planteando, y voy a ponerle un apellido: orientación al resultado. O sea, universidades corporativas orientadas al resultado. Porque era la puerta que permitía luego transitar hacia el concepto de ecosistema con el mundo real del learning, conocimiento informal. Entonces lo traigo a colación porque me parece interesante la experiencia de cómo irle poniendo un apellido para ir canibalizando el modelo tradicional, que es lo primero que asocia a la gente. Lujo, yo quiero tener una universidad. Y entonces, para no controvertir y voltear los ecosistemas de conocimiento, la idea fue ir haciendo una transición. Súper, me gusta mucho eso que mencionas, porque de hecho yo creo que al final es importante cuáles son los conceptos del alcance. O sea, a veces nos vamos muy semánticos. ¿Será que es que universidad? No, pero ¿cuál es el objetivo que estoy persiguiendo? Vuelvo y les digo, tengo gente y me pasó, es que perdió en la universidad corporativa. ¿Y qué pasó? Nada. Es que no hizo el curso. ¿Y qué pasó? Nada. Vea, Andrés Carne de Res, un restaurante muy famoso en Colombia, empezó a funcionar con el esquema de insignias. Entonces resulta que a los formadores se les asignó una mesa en el comedor en Chía. Chía es un municipio. Se les asignó un comedor donde solo podían comer ellos. Una bobada, o sea, es una mesa, cambió de color, pero ellos se sentían así grandes, importantes. Entonces se les puso un tema de una botonería, el tema cambió el impacto. En Prosegur se utiliza el esquema del ejército, entonces se les pone las marquillas, los soles, se les van poniendo, y empezó como un tema por el ladito, como lo vas diciendo, y poco a poco se fue incorporando, tan así que ya ni siquiera solo en formación, sino en todos los esquemas de reconocimiento, porque se vuelve fundamental para la gente y porque está conectando desde la gente. Ahí ya es ganador, ahí ya cambiaste la dinámica de la empresa. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias, muy amables.